Y nos acompaña ya aquí en la mesa de los desayunos Fernando Grande Marlaska, que es ministro del Interior. Buenos días. Buenos días, Sergio. Ministro del Interior. Sí, eso parece, según dice el BOE. Que digo yo que vaya vértigo, ¿no? El momento en el que después de que le llama el presidente a uno y dices, venga, sí, para adelante, después... Más que vértigo, que también lo podemos calificar así, yo diría una responsabilidad inmensa, pero también el mayor orgullo que puede recibir un español, formar parte del gobierno de su país, ¿no? Y que el presidente pues le dé la posibilidad de, pues eso, de servir al país en un puesto de tanta responsabilidad. De usted han dicho de todo, cosas muy buenas y cosas menos buenas. Empezamos por las muy buenas, digo después de conocer el nombramiento. Entre las buenas, ha sido recibido con satisfacción entre policías nacionales y guardias civiles. De hecho, dicen, hemos trabajado muy estrechamente con él, en referencia a usted, y siempre hemos tenido su colaboración. Y le recuerdan que mantenga el compromiso del anterior ministro del Interior de intentar equiparar sueldos de policías y guardias civiles con policías autonómicas. ¿Lo mantendrá? Por supuesto, lo voy a mantener, y lo que también me preocupa es el conjunto de lo que se llama la protección social de los guardias civiles y los policías en su conjunto, como del resto de funcionarios dependientes del Ministerio del Interior. Quiero decir que la protección social es mucho más que la equiparación salarial con otros cuerpos policiales, que por supuesto se van a mantener, que es una prioridad y que está plenamente justificado. Pero también quiero decir que haremos hincapié en otras medidas de protección social que además garantizan, yo creo, un mejor cumplimiento luego del servicio público. Y entre las cuestiones quizá menos buenas, bueno, quizá no, seguro menos buenas, pues críticas de la oposición, por ejemplo, de Podemos, que decía que literalmente usted parecía un ministro del Partido Popular. Bueno, pero que yo sepa, pertenezco a un gobierno del Partido Socialista. Ya está. Es que me gustan los hechos. Como viene de la carrera judicial, eso de los hechos lo lleva a gala. Déjeme que le pregunte por una cuestión que usted mismo ha anunciado, por la que anoche mismo le preguntábamos en esta casa al presidente del Gobierno y por la que quiero profundizar con usted, que son las concertinas. Esa idea que usted mismo compartía de que está buscando alternativas para las concertinas. ¿Qué alternativas hay? Bueno, se están estudiando las alternativas. Hemos de recordar que vivimos en el siglo XXI y que alternativas posibles para garantizar la seguridad en las fronteras, el control de los flujos migratorios como corresponde, no obviando el trabajo excelente, y lo quiero manifestar aquí, que están realizando en el conjunto de las fronteras, tanto la Guardia Civil, principalmente porque lleva el control efectivo, como los miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Medios efectivos, seguro que los hay y los vamos a encontrar. Lo que no podemos confrontar es humanidad y seguridad. Seguridad y humanidad es algo que debe ser plenamente factible. No voy a entrar en la discusión de seguridad o humanidad. Seguridad y humanidad. Y relacionado con este asunto, tengo aquí que ha anunciado Unidos Podemos que tiene previsto hoy mismo preguntarle a usted en la sesión de control en el Senado sobre, además de las concertinas, que dicen que es una buena noticia y que lo celebran, que se lo esté planteando, ¿qué piensa hacer en materia de lo que se denomina, lo que se conoce como devoluciones en caliente? Pues estudiar jurídicamente esa cuestión compleja, y que una vez estudiada sacar una conclusión efectiva. ¿Se lo va a tomar con calma? Me lo voy a tomar, eso de calma puede sonar un poco a dejar o no hacer. Todas estas cuestiones y todas las que correspondan a mi ministerio me las voy a tomar con seriedad y evidentemente con la urgencia que cada cuestión o tema pueda requerir. Muchos asuntos de los que son noticias estos días pertenecen a su cartera, al Ministerio del Interior. También, por ejemplo, ese debate sobre el traslado de los políticos catalanes presos. Petición como gesto de buena voluntad que se hace desde Cataluña y que anoche mismo el presidente confirmaba que, bueno, que la puerta está abierta. Lo dijo ayer el presidente en esta misma casa, en esta misma cadena. Lo dije yo días atrás, ¿sí?, en una emisora de radio. Y vuelvo a decir, no es simplemente un acto de buena voluntad. Es aplicación de la ley, es un principio de proporcionalidad, de necesidad, de adecuación de los medios y de las conductas y de los comportamientos del Estado a otras exigencias y necesidades. En este caso, y lo dijo y lo explicó muy bien el presidente ayer,
Una vez que podamos entender que se ha sustanciado la fase de instrucción, que quiero decir, en la fase de instrucción normalmente y razonablemente los investigados y aquellos en situación de prisión provisional suelen ser requeridos por la autoridad judicial competente para la práctica de distintas diligencias. En el momento que esta fase de instrucción se concluye, desde esa fase de instrucción, que luego ahí es muy técnico, pero una fase intermedia de preparación, de formalización de las acusaciones, etcétera, hasta la celebración del juicio oral pueden transcurrir unos meses. En ese periodo, la presencia física de los investigados, luego susceptibles de acusación, de ser acusados, ya no es requerida como tal físicamente. Bueno, tal y como se expuso ayer por el presidente, vuelvo a repetir, en este caso no solamente es la situación personal, acercar a los presos mientras se encuentren en situación de prisión provisional a su entorno familiar para facilitar las comunicaciones, sino también, y con importancia y relevancia, el garantizar, porque ahí en ese momento es cuando más importante puede ser el ejercicio del derecho de defensa, que la comunicación con sus letrados para la preparación y formalización de la defensa sea la más adecuada, sin causar un perjuicio, por así decirlo, mayor, más que perjuicio, que el ejercicio del derecho de defensa se haga en circunstancias adecuadas. Y si todo es como usted nos cuenta, ¿por qué ahora mismo no están en cárceles catalanas? Porque la fase de instrucción todavía, vuelvo a decir, todavía no nos consta que se haya sustanciado, porque, por ejemplo, el día 26 hay una comparecencia personal y física del señor Forn. Es decir, hay que valorar todas esas circunstancias para evaluar, para corresponder, para realizar un traslado de un preso provisional, por así decirlo, y se ha dicho mucho al respecto. No es que necesitemos la autorización, no es que se necesite la autorización del juez competente, pero sí su visto bueno, porque los traslados de los presos provisionales realmente son muy costosos personalmente para los presos. Ustedes se lo pueden preguntar a cualquiera de ellos y no hay nada que ellos puedan, por así decirlo, temer más que traslados continuos de prisión a prisión, porque tengan en cuenta que no es que se les lleva al aeropuerto y del aeropuerto de Barcelona al aeropuerto de Madrid, sino que los traslados ordinarios son, imaginémonos, para venir de Barcelona a Madrid, pues igual es pasar primero por la cárcel de Zaragoza luego a Madrid, con lo cual no lleva un día, sino que lleva varios días, con lo que supone. Asunto bien distinto en el fondo, pero entiendo, no lo sé, le pregunto, entiendo que desde el punto de vista formal es lo mismo, es el debate sobre el acercamiento de los presos de ETA a cárceles del País Vasco. En este sentido, dice el Partido Socialista de Euskadi que una vez que ya se ha consumado el final de la banda terrorista ETA, que no hay violencia, pues que no tiene sentido el sentido que en su día tuvo la dispersión de presos. ¿Comparte usted esa idea? Bueno, como dijo ayer el presidente del Gobierno, y le hizo esta pregunta también a continuación de la otra, son temas absolutamente distintos. Sí, pero he dicho que no tiene nada que ver Sí, pero para que quede bien claro, por si acaso, quiero decir, no, es mejor que queden las cosas claras. Una cosa son los presos provisionales en este caso y otra cosa son los presos de la organización terrorista ETA condenados con penas muy importantes, cumpliendo condenas y otras circunstancias. No podemos evaluar lo mismo. En nuestro sistema penitenciario se caracteriza, vuelvo a decir, por el tratamiento individualizado, por lo que se llama la individualización científica, es decir, el tratamiento se parte de la base de cada condenado y cuál es, adecuadamente a las circunstancias, al delito cometido, a sus propias condiciones personales, etcétera, lo oportuno en parámetros de conseguir la resocialización de esa persona. Las circunstancias, claro que hay que valorar, es decir, las circunstancias de la dispersión o de la política de dispersión de los presos de la organización terrorista ETA fue muy positiva, todo el mundo lo ha dicho, fue absolutamente positiva, necesaria, avalada también por las normas internacionales, tanto de la Organización de Naciones Unidas como del Consejo de Europa. Ahora la realidad es otra, también lo dijo ayer el presidente del Gobierno. Es decir, son realidades distintas, pero en conjunto, vuelvo a decir, es un tratamiento individualizado, no es un tratamiento uniforme de todos los presos de la organización terrorista ETA. Olvidémonos de esa circunstancia, pero además es un tratamiento técnico donde están los funcionarios de instituciones penitenciarias, las juntas de tratamiento, quienes evalúan y quienes concluyen finalmente. Y dejadme que haga ese reconocimiento de los funcionarios de instituciones penitenciarias, quienes en la actualidad están realizando distintas reclamaciones que este Gobierno, este Ministerio y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tratará de enfrentar. Pero vuelvo a decir, estas cuestiones tenemos que
que decir, primero, seguían siempre el tratamiento por principio de legalidad. Sí. Y en segundo lugar, aparte del principio de legalidad, tratamiento individualizado, consecuencia de ese principio de legalidad y la aplicación por unos profesionales, por los funcionarios de instituciones penitenciarias que en un momento y en otro momento seguían estrictamente por esos parámetros. Cambiamos radicalmente de asunto y vamos a una cuestión que ha generado extrañeza y yo quiero que usted, en la medida posible, nos lo explique, que es el ingreso en prisión de Iñaki Urdangarín en la prisión, en la cárcel de Brieva, una prisión inicialmente de mujeres con un módulo especial que él ha elegido porque en principio él puede elegir el centro penitenciario que estime oportuno, tal y como además usted mismo en su momento explicaba. Pero el que sea esta prisión de mujeres con ese módulo, ¿eso lo podría haber elegido cualquier otro ciudadano que no fuera Iñaki Urdangarín? Por supuesto que lo podía haber elegido cualquier otro ciudadano que no fuera Iñaki Urdangarín. Voy a dar un ejemplo posteriormente, pero es que aparte, una vez que ha ingresado, hay un plazo de 2 meses donde la Junta de Tratamiento va a evaluar las condiciones, las circunstancias personales, tanto la condena, el delito, la pena impuesta y demás, que concurren para determinar cuál debe ser el tratamiento que se le debe o se le puede ofrecer en prisión a los fines del artículo 25.2 de la Constitución y cuál es el centro penitenciario que ofrece las posibilidades reales de que se materialice. Le voy a dar un ejemplo en este sentido. Hay otra de las personas condenadas, y todos lo sabemos, por esta causa, donde ni siquiera fue a Palma de Mallorca a recibir el requerimiento o la notificación, ingresó en un centro penitenciario. Por eso me llama la atención que todavía se siga diciendo trato igualitario, trato no igualitario. Yo creo, y como dijo también el presidente, me estoy remitiendo demasiado, pero es que esta pregunta también se la hizo, no demasiado, sino yo creo que lo necesario y suficiente me remito. No sé hasta qué punto va a haber que demostrar de que las instituciones, en concreto la Administración de Justicia, el Poder Judicial, ha cumplido perfectamente y cumple perfectamente como no podría ser sus exigencias. Tenemos que tener mucho cuidado en generar o en tratar de generar una pequeña desconfianza hacia las instituciones. La confianza en las instituciones, en el conjunto de ellas, es importante. La crítica es necesaria, pero quiero decir que tenemos que tener también esas cautelas todos. Venga, una más se abrió la mesa. Billy el Niño, usted creo que ha pedido un estudio del expediente de condecoración del 77, llamado Billy el Niño, al que fuera inspector de la Brigada Político-Social Juan Antonio González Pacheco. Hay una petición de Podemos para retirar esa condecoración. ¿Usted cómo lo ve? Pues si he pedido el estudio y la posibilidad de que sea retirada la misma, es porque entiendo que puede ser razonable su retirada y que todas las condecoraciones deben obedecer a conductas ejemplares. Y salvo que se me demuestre lo contrario, no creo que en esta persona pueda calificarse su actuación como ejemplar. Por lo tanto, va a esperar lo que diga el informe y a partir de ahí tomar decisiones. Tomaré decisiones, evidente. Abrimos la mesa. ¿Todas quieren formular preguntas? Natalia Preciado, adelante. Ministro, tiene usted muchos frentes abiertos en este ministerio. Ha hablado fundamentalmente de la política migratoria, pero hay otros que son el terrorismo yihadista, que está latente, el narcotráfico y las mafias del sur, y además forma usted parte del gabinete de crisis que el presidente ha elaborado para pactar una solución con la Generalitat. ¿Puede dormir bien por las noches o cómo lo lleva? Bueno, yo duermo poco, la verdad. Me acuesto tarde y me despierto pronto. No necesito el despertador últimamente. En ese sentido, es verdad, me está recordando... Dos temas fundamentalmente, la política y el Frente del Sur. El Frente del Sur es una cuestión preocupante. Yo creo que tenemos que avanzar una política integral. No solamente es una política policial, también hay que hacer una política de prevención. El frente del campo de Gibraltar, hay muchas circunstancias que pueden determinar o haber determinado que lleguemos a ese estado, a esa situación, ¿no? Que puede ser, pues evidentemente, la crisis económica muy importante, muy relevante en la zona de la bahía de Cádiz, todos los astilleros, lo que ello conllevó, y luego la circunstancia también geográfica donde se encuentra, no lo vamos a discutir. Pero hay una preocupación tanto de la Junta de Andalucía, que ya se ha manifestado en ese sentido, tomando medidas, tratando de tomar medidas al respecto, también del Ministerio del Interior y del Gobierno central. Es decir, es una preocupación máxima
porque evidentemente no podemos dejar que el Estado de Derecho y los principios que nos guían a todos puedan ponerse ante la justicia. Pero creo que ahí hay, y lo que vamos a abordar de una forma urgente es una actuación integral. Y vuelvo a decir, hay al día de hoy una preocupación máxima por el Gobierno central, por el Gobierno de Andalucía, y no solo una preocupación, sino y por los ayuntamientos, y también, que es muy importante también, es decir, la administración municipal en todo esto, todas las administraciones en el sentido de abordarlo de una forma urgente. Marta. Y luego el terrorismo, vuelvo a decir, el terrorismo es una preocupación, realmente ya es algo en lo que yo he trabajado yo durante muchos años, pero vuelvo a decir, el terrorismo es un tema global, la cooperación a nivel internacional es importante, nuestra cooperación tanto en el marco de la Unión Europea como con otros países, y quiero también llamar la atención a la cooperación excepcional con el Reino de Marruecos en esta materia, es absolutamente, en esta materia y en otras muchas, con el Reino de Marruecos es absolutamente relevante e importante. Y nosotros tenemos también la suerte de contar con unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con unos servicios de información, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, de una solvencia reconocida internacionalmente. El riesgo cero no existe, pero el riesgo cero no existe en ningún ámbito de nuestra vida. Pero yo quiero trasladar que hay, desde luego, una formación, una preocupación y una responsabilidad importante en la materia. Tenemos una sección en los desayunos que es de emergencia, que se llama Una pregunta por minuto, que va a inaugurar Marta. Lo voy a intentar. Me cuenta gente que le quiere bien, que está teniendo jornadas maratonianas y que en esas jornadas uno de sus principales desvelos, que tiene muchos frentes, es el de la violencia de género, la violencia machista contra las mujeres. Yo creo que aquí podemos congratularnos de que hay un consenso de todos los partidos políticos, pero aún así su gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, usted se plantea dar un paso más para erradicar este problema que tenemos. Todos los pasos que sean necesarios y precisos para erradicar este terrorismo, el terrorismo machista. A mí es algo de lo que realmente me hiere. Esta noche parece ser que ha habido en Porriño otro asesinato machista de estas características, con lo cual ya estaríamos en el número 16. Es que me da igual, un número una, son muchas, ¿no? Es imposible. Nos podemos congratular del Pacto de Estado, nos podemos congratular de que finalmente en el Congreso, con una enmienda transaccional de todos los partidos, la cantidad de 200 millones de euros que estaba originariamente presupuestada para darle cumplimiento efectivo se materializara, porque previamente en los presupuestos se había quedado en 80 millones, con lo cual, evidentemente, y nosotros dentro del Ministerio de Interior estudiaremos, la secretaria de Estado que hoy toma posesión, ya hemos hablado al respecto, con un reconocimiento, vuelvo a decir, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues tendremos que reevaluar, valorar, definir los protocolos de definición de riesgo, etcétera, que puedan. Evidentemente, mientras exista esta lacra, todas las medidas que adoptemos serán pocas. Voy a este lado de la mesa. Adelante, Fátima. Buenos días. Vuelvo de nuevo a los políticos catalanes presos, porque a mí me da la sensación de que se está haciendo mucho ruido para algo que en el fondo va a ser muy efímero. Quiero decir, cuando termine la instrucción, vamos a ponernos en el mes de julio aproximadamente, en el momento que empiece el juicio, no será mucho más allá del verano, con lo cual van a ser para unos meses. Pero en cualquier caso, el hecho de que las políticas penitenciarias estén transferidas a la Generalitat puede otorgar algún tipo de beneficio a los políticos catalanes. Y en esa línea le pregunto, ¿cómo valora usted el hecho de que Puigdemont y otros 3 diputados presos hayan pedido que se les pague las dietas por desplazamiento a plenos a los que no van? Fantástico. Bueno, respecto a la primera de las cuestiones, el tiempo que transcurra o que pueda transcurrir mucho ruido, etcétera. Yo no me guío por mucho ruido o poco ruido. Yo quiero guiarme... Sí, pero en cualquier caso... Sí, pero la primera pregunta, yo quiero guiarme por lo que entiendo que es procedente, por lo que entiendo que es adecuado para garantizar el conjunto de intereses que pueden estar en juego, y entre ellos también el derecho de defensa, etcétera, de estas personas. Que luego se celebre el juicio cuando esté señalado, cuando se celebre, evidentemente son otras circunstancias concretas las que determinarán si continúan en prisión provisional en ese momento, donde deberán permanecer. Eso es algo, quiero decir, obvio. Las circunstancias del momento son las que deben determinar, y las necesidades y exigencias, las medidas a adoptar en ese sentido.
no hay ni mayores privilegios ni menos privilegios en cuanto si son trasladados o no son trasladados a cárceles aunque dependan de la catalanas, Generalitat. aunque dependan de la Generalitat. Todas las administraciones, vuelvo a decir, tengamos confianza en el conjunto de las administraciones, partamos de ese principio, generemos por lo menos el consenso de que el conjunto de las instituciones, la central, la autonómica y la local, actúan conforme a la legalidad. Partamos de esa base, mientras no, es que, vuelvo a decir, mientras no se demuestre lo contrario, yo quiero partir de esa base, si no va a ser difícil que podamos encontrar fundamentos. Y en cuanto a la petición de eso, dietas. Pues yo supongo que las dietas y esas cuestiones, yo creo, a mí por lo menos siempre me han pagado cuando he hecho un trabajo efectivo. Si no he hecho un trabajo efectivo, a mí nunca me han pagado. Política migratoria europea, el Consejo Europeo de finales de mes es importante, a ver si ha llegado a un acuerdo. Dígame usted, desde su punto de vista, 2 medidas necesarias para regular o arreglar este problema, gran problema europeo. Y por otro lado, como curiosidad, ¿se atreverá usted a llevar alguna ley en este año y poco que queda de legislatura? ¿O mejor lo dejamos con la minoría parlamentaria? Bueno, en primer lugar, ¿cuáles son esas medidas? Que haya una política común dentro de la Unión Europea. ¿Pero qué tipo de medidas? ¿Qué tipo de medidas? Que sepamos que este problema es problema común, que las fronteras son fronteras de la Unión, no son fronteras internas de cada país. Es que eso es muy importante. Partir de esa base, partir de esas ideas claras, es muy importante para abordar el tema. Problema común, solución común. Solidaridad, si es solución común, solidaridad entre todos los miembros de la Unión Europea en el tema de tener constancia y abordar y saber cuántos inmigrantes, cuántos podrá asumir o deberá asumir cada país. Es decir, ¿Habría que establecer cuotas, por ejemplo? Pues habrá que establecer cuotas, evidentemente. Habrá que establecer quizás cuotas para que lo determinen. La solidaridad implica esa circunstancia. Yo creo que es el principio fundamental y esencial. Es decir, primero, considerar que es un problema como lo es común, que las fronteras, porque las fronteras son comunes, son de la Unión, y en ese sentido el principio de solidaridad. Control también de los flujos migratorios, actuar también sobre los países en origen, sobre los países en tránsito, controlar las mafias, es decir, desde un punto de vista de política de la Unión, de las mafias que trafican con inmigrantes, pero eso no debe estar reñido con el principio de humanidad al que me refería anteriormente y también al de solidaridad entre el conjunto de los países de la Unión. Y se está haciendo mucho en esa materia, quiero decir, en colaboración con países de origen, en colaboración con países de tránsito, equipos de investigación conjuntas entre países. España en ese sentido es uno de los países más avanzados. Vuelvo a referir, indicar y reconocer el trabajo de Guardia Civil y Policía Nacional. La gente y la cantidad de gente que tenemos desplazada, trabajando en el terreno, en los países de origen y en los países de tránsito. ¿Más embarcaciones, más policía allí? Se está trabajando de una forma efectiva. Bueno, pues analizaremos las necesidades complementarias, pero se está trabajando de una forma muy efectiva, muy seria y con una cooperación importante. Y solo podemos reconocer esa cooperación con los países del Magreb, con países también del Sahel, y que realmente esto viene ya de hace tiempo. ¿Alguna ley? Alguna ley. Hay muchas leyes que quiero decir que están ahí pendientes, que se han paralizado en el Congreso y que habrá que darles nueva vida. Y ya veremos aquellas que sean precisas, pero yo creo que ya hay muchas iniciativas que se han llevado al Congreso, que están paradas, y habrá que darles un poco de recorrido. Estamos fuera de tiempo, pero me acaba de llegar la notificación, hace un rato que lo estaban dando algunos medios, de que ya tenemos nueva presidenta del Consejo de Estado, que es la ex vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. No sé si quiere... Ya está pues confirmado. Felicitarla, porque además es amiga, es compañera de carrera. Yo creo que es una mujer comprometida. Antes hablábamos de la violencia de género. Es una mujer comprometida con la mujer, con los derechos de la mujer, mujer en África. Creo que es el nombre de su fundación, Sí. con un trabajo relevante, con lo cual nos podemos congratular todos. La confirmación nos acaba de entrar justo en este momento. Y déjame que haga otra felicitación. Otra más, a ver. A Natibel, que hoy le entregan el premio de honor de la Asociación de la Prensa de Madrid. Pues Muchas estupendamente. gracias, ministro. Felicidades, Natibel, Gracias, claro que sí. gracias. En su momento ya la afectamos en el programa cuando nos enteramos y hoy lo recoge, es verdad. Es usted uno de los pocos, yo diría, el único ministro que tiene un grupo de música con su nombre.
Grande Marlaska. No sé si todavía... Aquí tengo la página andan web. por ahí. Aquí tengo la página web. Es que lo he recordado ahora, pues solemos cerrar con música y aquí tengo la página web y digo, yo creo que siguen existiendo y ahí está la página web, que encima para buscarla tiene narices porque, con perdón, porque se llama superjuez.com. Esa es la página web. Eso podían cambiarlo. Sí. Esa cámara que tenemos enfrente se acercará a la posición en la que usted se encuentra. Yo le entrego este rotulador y ahí pues veremos la firma por primera vez en este programa. Espero que sean muchas más. Se para cuando llegue. Si no me da, ¿no? Tendríamos un problema. No, La lo tendría yo. especialmente. Ahí veremos, ya puede, sí. Vemos la firma de Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, al que le deseamos mucha suerte. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido a desayunar con nosotros.